La cena de compromiso había comenzado como una de esas noches que prometen ser inolvidables, con luces cálidas colgando del techo, mesas decoradas con flores blancas y un aroma suave a vainilla que llenaba el salón. Sofía había pasado horas preparándose. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese día significaba algo importante para ella, era el inicio oficial de una nueva etapa junto al hombre al que había entregado su corazón. Había elegido un vestido color crema, sencillo, fluido, que caía con delicadeza sobre su cuerpo. Su madre siempre decía que la verdadera belleza no necesita ruido, y Sofía llevaba esas palabras como parte de su identidad. Caminó entre invitados que sonreían, algunos amigos de Daniel, otros familiares, y varios conocidos que apenas recordaban su nombre. Aún así, ella saludaba con cortesía, intentando mantener la calidez que siempre la caracterizaba. Daniel estaba rodeado de sus amigos cerca de la mesa principal. Reían fuerte, como si necesitaran demostrar algo al resto del salón. Uno de ellos, Marcelo, era el tipo de persona que siempre hablaba más de lo necesario, siempre empujando bromas que rozaban lo cruel. Sofía nunca se sintió cómoda con él, pero Daniel insistía en que solo era su forma de ser. Cuando Sofía se acercó al grupo, escuchó cómo Marcelo decía algo sobre las novias que se creen princesas aunque no tengan el castillo. Los demás rieron y Daniel, en vez de frenar el comentario, sonrió con esa expresión arrogante que usaba cuando quería encajar. Sofía fingió no oírlo. No quería iniciar la noche creando tensión. Ella se acomodó a su lado y colocó suavemente una mano en su brazo, esperando que con ese simple gesto él volviera a ser el Daniel dulce y atento que conocía en privado. Pero él se apartó ligeramente, como si hubiera sido empujado por un impulso automático. ¿Qué pasa?, preguntó ella en voz baja. Daniel no respondió de inmediato. Tomó un sorbo más de su copa, un sorbo demasiado largo, y luego dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco que atrajo miradas. Pasa que te tardaste demasiado. Todos estábamos esperándote. Sofía frunció el ceño. 5 minutos, pensó. Había demorado 5 minutos porque el broche de su pulsera se había atascado. Pero no era el momento para discutir. Lo siento, no quise. Claro que no, porque nunca piensas en eso. Siempre estás distraída. Su tono era tan agudo que incluso sus amigos lo miraron con sorpresa. Sofía sintió un pequeño nudo formarse en su estómago. Las palabras no eran tanto el problema, sino la intención. Había algo distinto en él esa noche, un deseo extraño de ser el centro de atención, aunque fuera a costa suya. Ella intentó sonreír para suavizar el momento. No te preocupes, ya estoy aquí. Pero eso, lejos de calmarlo, lo irritó más. Sí, estás aquí. Con ese vestido, hizo un gesto despectivo con la mano. De verdad era lo mejor que encontraste. El corazón de Sofía se detuvo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Un murmullo incómodo surgió entre los invitados cercanos, esos que habían comenzado a prestar atención sin quererlo. Ella tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Daniel, ¿por qué dices eso? Porque alguien tiene que decírtelo. Levantó la voz, inflando el pecho como si estuviera en un escenario. Miren esto. Todos, no parece que se está vistiendo para ir a trabajar en una oficina cualquiera, es nuestra cena de compromiso. Podrías, no sé, hacer un esfuerzo. El silencio se hizo espeso. Nadie supo si reír o mirar al suelo. Sofía sintió como sus mejillas ardían. Podía escuchar su propio corazón, rápido, desordenado. Intentó hablar, pero la vergüenza la dejó sin palabras durante unos segundos eternos. Daniel, no entiendo por qué me hablas así. Ay, Sofía, siempre tan sensible. Él rió, pero no era una risa agradable. Relájate, es una broma. Pero, en serio, podrías haberte vestido un poco mejor. Yo soy el que tiene que quedar bien frente a todos, ¿sabes? Fue ahí cuando su última duda desapareció. No era solo el alcohol. Era su ego. Su necesidad de mostrarse superior. Y lo estaba haciendo delante de amigos, compañeros de trabajo y varios de sus familiares. Sofía respiró hondo, intentando que sus ojos no se llenaran de lágrimas. Mientras tanto, a unos metros, oculto en la semisombra del pilar principal del salón, alguien había escuchado cada palabra con una mezcla de rabia y decepción. Don Arturo, el padre de Daniel.
Había llegado tarde debido a una reunión inesperada y había entrado sin anunciarse, pensando sorprender a su hijo. Pero la sorpresa fue para él. Se quedó inmóvil, observando a Daniel con los brazos cruzados sobre el pecho. Su hijo, ese hombre en quien había invertido años de esfuerzo, educación y formación, trataba con desprecio a una mujer noble, humilde y respetuosa. Don Arturo conocía bien a Sofía. La había visto crecer emocionalmente junto a su hijo, había visto cómo ella calmaba sus impulsos, cómo lo motivaba a ser mejor. Y verlo ahora comportarse como un muchacho arrogante lo llenó de una frustración profunda. Sofía intentó sentarse, queriendo escapar al menos unos segundos de todas las miradas, pero Daniel la detuvo con una mano fría sobre su muñeca. Y no pongas esa cara, por favor. La gente va a pensar que te estoy tratando mal. Ella lo miró fijamente, sin poder creer lo que escuchaba. Y no lo estás haciendo, dijo en voz apenas audible. Daniel soltó una carcajada exagerada, mirando a todos a su alrededor, buscando cómplices que no existían. ¿Ven? Por eso digo que es demasiado dramática. Si no fuera por mí, ni siquiera sabría cómo comportarse en un evento así. Una punzada de dolor atravesó a Sofía. Cada palabra se clavaba más profundo. No entendía que lo había transformado así. ¿Por qué esa necesidad de aplastarla ante los demás? Lo había apoyado en los peores momentos, lo había acompañado cuando nadie más lo hacía, y aún así, ahí estaba, usándola como un objeto para elevarse a sí mismo. Entonces, don Arturo dio unos pasos hacia adelante, decidido a intervenir, pero se detuvo justo antes de ser visto. No quería aparecer aún. Quería observar un poco más, asegurarse de que no estaba malinterpretando algo. Pero lo que vio fue suficiente para destruir cualquier esperanza. Daniel levantó su copa y la chocó con fuerza sobre la mesa. Brindemos por el compromiso. Aunque algunos aquí no entiendan lo importante que es lucir bien para un evento así. Sus amigos lo miraron con incomodidad. Algunos incluso apartaron la vista, incapaces de sostener la vergüenza ajena. Sofía respiró profundo, luchando contra la creciente sensación de tener un peso enorme en el pecho. Tenía ganas de correr, de esconderse, pero no quiso darle esa victoria. Se mantuvo firme, aunque por dentro se derrumbaba. Sin que ella lo notara, don Arturo cerró los puños a su costado. Había escuchado suficiente. Y cuando un padre escucha a su hijo humillar a una mujer buena, no se queda en silencio. La humillación continuaba, pero lo que Daniel no sabía era que su peor error no era lo que estaba diciendo, sino quien lo estaba escuchando. Daniel seguía bebiendo como si la copa fuera un escudo que lo protegía de la vergüenza que él mismo estaba generando. Sus amigos ya no reían. Algunos incluso se habían apartado un poco, sintiendo que el ambiente cambiaba, que algo estaba a punto de estallar. Sofía, con las manos juntas sobre su regazo, intentaba no llorar. Cada palabra de Daniel se le clavaba, pero también comenzaba a despertar en ella una fuerza silenciosa, una comprensión dolorosa de que quizá esa noche estaba viendo su futuro, y no era el que había imaginado. Daniel continuó hablando, sin medir su tono ni sus gestos. Vamos, Sofía. Estás exagerando. Siempre tomas todo tan en serio. Por eso digo que tienes que aprender a relajarte un poco y a vestirte mejor. Forzó otra risa, pero esta vez nadie lo acompañó. La tensión en el aire era tan densa que incluso el camarero que pasaba cerca se detuvo un instante, indeciso sobre si debía intervenir o alejarse. Las miradas de los invitados eran una mezcla de compasión hacia Sofía y desconcierto hacia Daniel. Entonces, desde un punto cercano, una voz grave y firme rompió el silencio. Eso es suficiente. Daniel pensó que alguno de sus amigos quería detenerlo, pero cuando giró la cabeza y vio a su padre avanzar entre las mesas, la sangre se le heló. Don Arturo caminaba con paso decidido, sus ojos oscuros clavados en él, cargados de decepción. Los murmullos del salón se elevaron como un oleaje suave, todos reconociendo de inmediato al patriarca de la familia, un hombre respetado, conocido por su carácter fuerte y su sentido del honor. Daniel intentó pararse. Papá, no hables, interrumpió él. Padre sin levantar la voz, pero con un tono que nadie se atrevía a cuestionar. Sofía abrió los ojos sorprendida. No esperaba que él estuviera allí. Mucho menos que hubiera escuchado todo. Don Arturo se acercó primero a ella. ¿Puedo?, preguntó con suavidad, extendiendo su mano para tomar la suya. Sofía asintió, aún en shock.
El toque era firme, protector, completamente opuesto a la frialdad que había recibido de Daniel esa noche. «Perdóname por no haber llegado antes», murmuró el padre, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Luego, don Arturo volvió su atención a su hijo, quien ahora parecía más pequeño, más joven, como si sus años se hubieran reducido bajo la mirada implacable de su padre. ¿Así tratas a la mujer que has traído a esta familia? ¿A quién dices amar? Daniel tragó saliva, nervioso. Papá, estás malinterpretando. Solo estaba bromeando. Todos lo saben, nadie está riendo, Daniel. Un silencio absoluto cayó sobre ellos. Los invitados se quedaron quietos, algunos bajando la mirada para no empeorar la vergüenza del joven. Don Arturo continuó: he visto cosas vergonzosas en mi vida. Personas presumir con dinero que no tienen, hombres fingiendo ser fuertes para ocultar su debilidad, pero jamás pensé ver a mi propio hijo humillar a una mujer buena. Las palabras golpearon a Daniel como un balde de agua fría. Había una mezcla de rabia y tristeza en el rostro de su padre. Una decepción tan palpable que incluso los presentes sintieron pena por él. Sofía intentó intervenir, moviendo suavemente su mano. Señor Arturo, por favor, no se preocupe. ¿Estoy bien? El padre negó con la cabeza. No, Sofía. No estás bien. Y no tienes por qué fingir que lo estás. Daniel notó que varios invitados asentían en silencio. Su orgullo comenzó a quemarle por dentro. Papá, estás haciendo una escena innecesaria. Esto es entre Sofía y yo. Te equivocas, replicó su padre. Esto es sobre quién eres tú como hombre. Y hoy, Daniel, estás demostrando ser alguien que no reconozco. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre rara vez levantaba la voz, pero su autoridad era absoluta, incluso en susurros. Quiso defenderse, pero las palabras no salían. Nunca había visto a su padre tan hiriente, tan directo. Pide disculpas, ordenó don Arturo, no por compromiso, no por obligación, sino porque sabes que lo que hiciste es miserable. Daniel apretó los dientes. Su orgullo estaba herido. Su ego le gritaba que no cediera, que todos lo estaban mirando, que disculparse sería admitir que había sido cruel, y que su padre tenía razón. Papá, basta, dijo finalmente, sin convicción, no voy a disculparme aquí, frente a todos. La estás haciendo sentir peor al intervenir. Sofía lo miró con incredulidad. ¿En serio estaba poniendo a su padre como culpable de la humillación? Don Arturo respiró profundo, su paciencia agotándose. No, Daniel. Te estás negando porque te importa más tu imagen que sus sentimientos. Pausó un momento. Y eso, hijo, es la señal más clara de que no eres el hombre que pensé que llegarías a ser. Un murmullo de impacto recorrió el salón. Daniel retrocedió un paso, como si su propio cuerpo quisiera alejarse de la realidad. Sofía merece respeto, continuó el padre, y si tú no puedes dárselo, entonces no serás digno de acompañarla en la vida. Ni con mi bendición, ni con mi apellido, ni con mi apoyo. Daniel levantó la mirada bruscamente. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Sofía quería desaparecer. Le dolía la escena, le dolía el conflicto entre padre e hijo, le dolía que Daniel no entendiera la gravedad de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, dentro de ella comenzaba a nacer una claridad dolorosa. Un hombre que no puede amar con respeto, no puede amar en absoluto. Daniel miró a Sofía, buscando quizá un apoyo que ya no estaba ahí. No voy a disculparme aquí. Esto es ridículo. La decepción en el rostro de don Arturo fue profunda, casi física. Muy bien, dijo con voz dura, entonces tendrás que aceptar las consecuencias. Sofía sintió su pecho apretarse, no sabía qué iba a pasar después, pero entendía que algo había cambiado para siempre. Mientras el salón entero observaba, don Arturo tomó aire, preparándose para decir mucho más. Daniel, temblando entre el orgullo y la vergüenza, apenas comprendía que su vida estaba girando en una dirección que él mismo había provocado, y Sofía, en medio de ambos, se daba cuenta de que su decisión no dependía de Daniel ni de su padre, dependía de su dignidad. Sofía seguía con la mano sostenida por don Arturo, y por un momento sintió que ese simple gesto era lo único firme en una noche que se había vuelto un terremoto emocional.
El salón entero se encontraba en un silencio inquietante, como si cada persona estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Las luces cálidas que antes parecían festivas ahora solo iluminaban el rostro pálido de Daniel, cuyo orgullo comenzaba a romperse bajo el peso de la realidad. Sofía respiró hondo. No quería hablar, no quería confrontar, no quería hacer una escena, pero ya estaba en una. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sino una calma extraña, una claridad que surgía desde lo más profundo de su dolor. Soltó suavemente la mano de don Arturo y dio un paso hacia adelante. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Tenían determinación. Está bien, dijo con una voz tranquila que contrastaba con todo lo que había ocurrido. La gente se inclinó ligeramente hacia adelante, queriendo entender qué iba a decir. Yo me disculpo. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Qué? Me disculpo conmigo misma. Su voz se volvió más firme, por haber ignorado tantas señales. Por haber pensado que el amor podía existir donde el respeto no estaba presente. Por haberme esforzado por un futuro con un hombre que no se esfuerza ni siquiera por mi dignidad. Algunas personas dejaron escapar un suspiro involuntario. Esa frase cortó más profundo que cualquier regaño de su padre. Daniel intentó acercarse, irritado. Sofía, basta. No exageres. ¿Estás haciendo un drama? ¿Drama? La interrumpió. ¿Eso crees que es esto? Daniel, me humillaste delante de todos. No fue una broma, no fue un comentario ligero. Fue una demostración pública de lo que realmente piensas de mí. Daniel abrió la boca para discutir, pero no encontró palabras, no podía negar lo que había hecho. Y por primera vez en la noche, pareció darse cuenta de la magnitud de su comportamiento. Yo, no quise, pero su voz fue apagándose. No tenía excusa. No había pretextos que lo salvaran esta vez. Sofía continuó, ¿y sabes qué es lo peor, Daniel? Que no me duele solo lo que dijiste, sino que lo dijiste para lucirte. Para quedar bien con personas que ni siquiera te importan realmente. Me usaste como un accesorio para tu ego. Daniel sintió ese golpe directo al orgullo. Era verdad, ella respiró profundo, como si estuviera dejando ir un peso enorme. Así que sí. Me disculpo conmigo misma, por haber aceptado migajas creyendo que eran amor. Entonces dio un paso atrás, y luego el siguiente. Parecía alejarse de Daniel centímetro a centímetro, pero en realidad estaba alejándose de una vida entera de silencios aceptados. Daniel dio un paso hacia adelante en un impulso desesperado. No puedes hacer esto, delante de todos. Sofía lo miró con una calma desconcertante. Humillarme delante de todos fue tu decisión. Recuperar mi dignidad es la mía. El silencio se volvió casi sagrado. Don Arturo cerró los ojos por un segundo, conteniendo una mezcla de orgullo y tristeza por su hijo. Luego se acercó a Sofía y, con una voz que resonó como un abrazo, dijo, hija, tú mereces un hombre que sepa cuidar lo que tiene. Uno que te mire con admiración, no con desprecio. Si alguna vez necesitas apoyo, mi casa está abierta para ti. Un murmullo de conmoción se extendió por la sala. Ese gesto era más que protección, era un reconocimiento, era un acto de justicia emocional. Daniel sintió como su mundo se desmoronaba. Papá, tú no puedes. Puedo. Y lo hago, respondió su padre, porque un hombre que humilla a su pareja no es un hombre. Y si tú no puedes admitir tu error hoy, entonces no estás listo para formar una familia. Daniel quedó inmóvil. Cualquier palabra que dijera solo lo hundiría más. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control, y lo peor de todo, sabía que lo merecía. Sofía tomó su bolso lentamente. No tenía prisa, se dio media vuelta, y la gente abrió paso automáticamente, como si respetaran la grandeza silenciosa de lo que estaba haciendo. Las lágrimas, que antes amenazaban con caer, ya no estaban. Se habían transformado en algo más fuerte, valentía. A cada paso que daba hacia la salida, escuchaba su corazón latir más fuerte, no por tristeza, sino por libertad. Había llegado pensando que celebraría el inicio de un futuro, y se iba celebrando el inicio de sí misma. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un momento, sin girarse, dijo, Daniel, el respeto no se exige. Se demuestra. Y tú lo perdiste hoy. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave pero definitivo. Daniel se quedó mirando el vacío donde antes estaba Sofía.
sintiendo el peso de una soledad que él mismo había creado. Su padre lo observó en silencio. Y aunque no dijo nada más, la culpa cayó sobre Daniel como un muro, porque ahí, en ese salón lleno de luces, ruido y ojos curiosos, Daniel comprendió, tarde, que había perdido a una gran mujer, y Sofía, caminando hacia la calle iluminada por faroles, dejó que el aire fresco de la noche acariciara su piel, sintió el dolor, sí, pero también una libertad que jamás había sentido. El orgullo de Daniel la había humillado, su propia dignidad la había salvado, y esa noche, sin necesitar testigos, Sofía decidió escribirse un nuevo comienzo.